por medio de las plataformas digitales. En Facebook estamos como Buena Salud, Saracay Televisión, Canal 5, y en Instagram como @buenasalud.s en Instagram. En Buena Salud hoy nos visita la doctora Ana María Salcedo. Ella viene del Centro Médico Vanguardia. Ella es psiquiatra y el tema que vamos a tratar en esta mañana es drogas en los niños. Drogas en adolescentes. Es un tema bastante interesante que vamos a verlo en breves, pero quería comentarles que gracias a Camisería Inglesa hoy vestimos, que están ubicados en Avenida Río Lelia y algo así, diagonal Hospital del IES. El teléfono de contacto es el 099-083-6326. Está en Facebook como Camisería Inglesa Santo Domingo y en Instagram como Camisería Inglesa SD. Siempre vestimos con calidad, moda y estilo. Ahora sí, para entrar en materia, nos visita la doctora Ana María Salcedo, psiquiatra. Gracias por estar con nosotros, doctora, para hablar de este tema, drogas en adolescentes. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación una vez más. Así es, doctora. Hablar de las drogas en adolescentes, o cómo sería esto, porque a veces nosotros no sabemos cuándo estamos tal vez consumiendo alguna sustancia y que ya nos podamos indirectamente tal vez comenzar a estar tal vez teniendo estos actos adictivos sin darnos cuenta, porque así es como creo yo que se empieza tal vez a tener ciertos indicios por alguna sustancia. En realidad, primero, para poder hablar de drogas necesitamos saber que de estas tenemos tanto las ilícitas, que ya sería consumo como drogas grandes, por decirlo de esa manera, marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas y demás, y todos sus derivados. Mientras que las drogas que en realidad son llamadas lícitas son las que las consumimos normalmente, como el alcohol y el tabaco. Sabemos también que a nivel de país tenemos un aumento en el índice de consumo. Sobre todo durante la pandemia vimos que esto fue justamente en aumento. Desde las edades más tempranas, justamente estaba leyendo el día de ayer un artículo científico en el cual me decía que en las últimas estadísticas del Ecuador ya habían 45 menores de 9 años que consumen drogas. Es una cifra realmente, es pequeñita para el nivel de población que tenemos, pero es alarmante. ¿Cómo podemos permitir tal vez que un niño de 9 años ya esté en consumo de alguna sustancia? Esto tiene que ver de cómo es la crianza en el hogar, tiene que ver mucho que de pronto el ejemplo que tengan dentro del entorno, el vínculo, o tal vez de la escuela cuando empiezan a ir a los colegios. Totalmente. ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente son imitadores por ciencia y experiencia. Eso quiere decir que los niños y adolescentes van a comenzar justamente a imitar a sus pares, que serían en este caso, si ya están en la escuela, en el colegio, serían sus compañeros de escuela y de colegio. Quiere también ellos, al ver que en casa son conductas normales o las normalizamos, que alguien esté consumiendo, por ejemplo, una cerveza todos los días, o haga periodos de campaña de tomar jueves, viernes, sábado, domingo, ellos ya comienzan a ver como esta actitud, este comportamiento normal, y lo comienzan a replicar en algún momento. Tenemos que también saber que todo va a depender también del tipo de crianza que esta persona tenga. Hay más factores de riesgo cuando un niño o un adolescente tiene o proviene de un hogar disfuncional, donde hay maltrato, o los embarazos son de manera muy temprana, embarazos de adolescentes. Entonces hay varios factores de riesgo que me llevan a que el niño o el adolescente ya me consuma cualquier tipo de sustancia. ¿Se puede catalogar un adolescente a partir de qué edad? Y es la edad en que debemos tomar un poco más en consideración o en cuenta cuando tal vez empiezan a querer descubrir más cosas en el mundo. Ya. Se supone que tenemos varias edades, ¿no es cierto? Entonces, el preadolescente, estamos hablando de edades aproximadamente dentro de los 9 hasta los 11 años, casi 12. Y de ahí en adelante hablamos de lo que es la adolescencia. Ojo, que acabo de decirte que tenemos datos ya existentes que hay menores de 9 años que están consumiendo alcohol y drogas. Entonces, nosotros en realidad como padres, en calidad de la persona
guía a sus hijos, en su caso tal vez los mismos profesores, comenzar a hacer campañas desde muy temprana edad. Es enseñarles lo que realmente el alcohol y las drogas hacen en el cuerpo humano para que ellos dejen de normalizarlo. Tengo muchos pacientes que tienen aproximadamente 15, 16 años que ya presentan un consumo de marihuana. Y ellos, lamentablemente, por la mala información que tienen en redes, al momento que buscan en plataformas digitales, me dicen, no, pero es totalmente medicinal. Claro, es medicinal para las personas que lo necesitan. Una persona que está, por ejemplo, en un estadio final del cáncer y demás, ellos lo necesitan para aliviar el dolor, pero él es sano, entonces para él no es el mismo efecto. Pero ellos quieren normalizarlo, porque como ahora, bajo las políticas públicas, tenemos que, hay, más bien dicho, una tabla en la cual nos permite justamente tener en nuestro bolsillo mayor cantidad de droga, ¿sí? Entonces ellos lo quieren normalizar, cuando no hay que normalizar este tipo de conductas. La marihuana, la cocaína, heroína y todos sus derivados son drogas que causan daño, sobre todo a nivel cerebral. Y sobre todo, topando un poco cómo estamos en el entorno y cómo estamos ahorita nosotros en el país realmente, que poco a poco esta se va insertando más en cada uno de los sitios, porque antes era un poco, como creo yo, más difícil el que una persona tuviera acceso a una droga, a una cierta droga. Usted al inicio dijo que sí, el alcohol, el tabaco, creo que son parte de, que también se las puede considerar dentro del grupo indirecto, que la venden de venta libre. Es de venta libre, de venta exacto. libre. Pero también existen estas, como la marihuana, que ahorita la venden también clandestinamente, pero es accesible a las personas. Y por eso es que usted dice que hay niños que están en la adolescencia que ya lo empiezan a consumir. Exacto. Es que no solamente es eso, sino que tenemos que es más fácil actualmente conseguir marihuana, conseguir cocaína, que conseguir un tabaco. A ese punto, en escuelas, en colegios, hay expendio de justamente este tipo de drogas. Es muy fácil conseguirlas. Uno ve en cada esquina, en las calles, en el centro, tal vez en barrios tal vez un poco más, no podríamos decir los marginales, pero sí con un estrato social tal vez muy bajo, vamos a ver que todo el mundo está consumiendo marihuana. Y es total y completamente normal, ¿no? ¿Qué cree usted que sucedería o qué deberían hacer los padres o el familiar que está cercano a un adolescente que de pronto ya comienzo a observar? A observar conductas. Cambios, sobre todo vamos a observar cambios de comportamiento. Sí. El adolescente, uno, se puede aislar mucho más de todo lo que es su círculo social. Vamos a ver un adolescente tal vez un poco más ansioso, que se vuelve mucho más irritable, que deja de dormir, que comienza a tener problemas en la escuela, que tiene problemas obviamente con sus, por ejemplo, con sus pares, comienza a tener discusiones, inclusive pueden llegar hasta para poder obtener dinero, pueden comenzar a perderse pequeñas cositas de la casa, comenzar a venderlas para poder hacer estos trueques, para poder conseguir su droga. O podemos ver que comienzan tal vez ya ciertas cosas como que robar en calles y demás. O sea, todo este tipo de comportamientos vamos a poderlos observar. ¿Qué podemos hacer como padres? Primero tenemos que manejar la parte de comunicación. Si yo con mi hijo no tengo comunicación, no logro absolutamente nada. Imponerle yo tampoco puedo, porque ya son personas, son seres humanos que comienzan a tener su raciocinio, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a entablar, tenemos que buscar desde cuándo y el por qué este niño o este adolescente comenzó a tener este agrado, por decirlo, por las drogas, ¿no? Desde cuándo comenzó a consumir, por qué comenzó a consumir. Comenzó a consumir tal vez porque ve que papá y mamá tienen peleas, tienen muchos, hay una disfunción familiar y el adolescente comienza a consumir drogas, es porque a la final quiere sentir un alivio de lo que es la casa, de los problemas, se siente muy agobiado, etcétera, ¿sí? O en realidad es porque en el colegio le estaban tal vez haciendo un poco de bullying y este niño o el adolescente quiere incorporarse al grupo súper chévere que tienen, entonces para poderme incorporar tengo que comenzar a comportarme como ellos.
Entonces, a eso me refiero que los niños son imitadores, ¿sí? Entonces, por pertenecer a un grupo yo comienzo a tener estas conductas. Entonces yo tengo como padre, tengo que comenzar a ir averiguando, ¿no? Qué pasa en mi casa, comenzar yo mismo a analizar cuál es mi comportamiento como padre, en qué estoy errando para tratar de mejorar, hablar con mi hijo, mejorar la comunicación, hablar en la escuela, en el colegio, para ver cuál es el problema que hay en su entorno. Una vez identificado, si puedo comenzar una terapia a tiempo, porque a veces queremos comenzarlo, pero ya cuando es bastante difícil salir de este tema de drogas. Así es bastante difícil porque ya cuando ya esto ya viene de raíz y cuando ya empieza a obtenerse en diferentes facetas que realmente el padre está con esa lucha constante, pero usted dijo algo muy importante, que la persona, uno hay que ver el trasfondo. Puede ser un hogar disfuncional, puede ser que de pronto falte una figura paterna, materna, y los problemas que existen dentro del hogar, luego la presión de grupo que puede existir dentro del colegio, de la escuela, que pueden ser factores para que el padre pueda o el adulto que está cercano a un adolescente pueda tomar acción. Al regresar de la pausa, seguiremos conversando un poco sobre este tema y también saber qué sucede después si nosotros no tomamos un poco de, o no le damos énfasis a esta situación al inicio, porque posteriormente puede ser algo que realmente tal vez ya no tenga mucho remedio y que tengamos que lidiar con estas situaciones que son bastante complicadas en una familia. Regresamos después de esta pequeña pausa. Drogas en adolescentes, el tema que estamos tratando con la doctora Ana María Salcedo, y le preguntaba, doctora, ¿qué sucede cuando las personas o estos padres de familia o el adulto que está cercano a un adolescente no toma mucho en cuenta o en consideración todos los factores que ya acaba usted de comentar? ¿Qué pasa después si estas personas no son controladas o, como usted dice, no podemos tomar acción en su momento? ¿Qué puede pasar? En realidad, muchísimas cosas. Comenzando con que en cualquier momento un niño, un adolescente o un adulto que consume alcohol, que consume cualquier tipo de droga, como las antes mencionadas, puede realizarme un cuadro psicótico, ¿sí? Y a raíz de esto quiere decir que la persona va a tener tal vez mayor agresividad, mayor irritabilidad, va a tener cambios conductuales, cambios de comportamiento, va a dejar de dormir, puede tener ideas delirantes, puede acompañarse de alucinaciones, ¿no? Y a raíz de este cuadro psicótico vienen justamente las otras enfermedades ya, por decirlo, más pesadas en la psiquiatría, como va a ser esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos y demás, ¿sí? Pero todo es a raíz del consumo de alcohol y de drogas. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel cerebral, en mi cerebro, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, que está en la parte de adelante, hay una alteración de neurotransmisores, sobre todo de dopamina, serotonina, GABA, que lo que hace es justamente que se altere mi comportamiento. Entonces, si yo antes era tranquilo, a raíz del consumo y sobre todo cuando dejo de consumir, entro en periodos de abstinencia y ahí es cuando tengo la precipitación de este tipo de situaciones. O cuando tengo los excesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en una fiesta, ahora es muy normal, consumen alcohol, consumen marihuana, le mezclan tal vez con un poco de cocaína y comienzan a utilizar ya drogas tal vez un poco más elaboradas, como va a ser los poppers o como van a ser metanfetaminas, LSD y demás. Este que acaba de comentar usted, el poppers y la benzodiazepina, que es ahorita más comercializada, ¿qué hace en la persona? Primero son estimulantes, ¿sí? Son estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, si hablamos de estimulantes, quiere decir que va a estar mucho más activado, ¿sí? Que hace que en realidad tu comportamiento cambie y sea total y completamente diferente. Si yo era tranquilo, entonces me voy a poner tal vez, al estimularme, al consumirlo, voy a estar mucho más alegre, voy a estar mucho más sociable, puedo caer en una euforia, ¿sí? Que se puede acompañar justamente de alucinaciones, que es el buen viaje que varias personas tienen, ¿no? Entonces, me siento tan bien que no logro distinguir lo que realmente es real y lo que no es real. Esto, vuelvo y repito, sumamente consumida en adolescentes. Si 15, 16 años, es una droga que la utilizan muchísimo en fiestas, ¿sí? Y que realmente a veces no saben ni los padres que es a la totalmente, o sea, ni siquiera saben que lo consumen. Exacto. ¿Sí? Porque creo que son drogas que son
tienen poco tiempo de durabilidad Sí, cuando la consumen. Es muy poco tiempo. O sea, los padres, en realidad, por ejemplo, consumía me invento, 8:30 de la noche, y a las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, que ya me van a ver, o que yo ya llego a casa, entonces yo ya estoy bien. Sí, a diferencia, por ejemplo, de la marihuana, que dura muchísimo más tiempo su efecto de acción. Y si nosotros hacemos investigaciones por medio de sangre, la marihuana va a durar, por ejemplo, o en orina, va a estar presente por 21 días. Entonces, no vamos a poder tal vez detectarlo a tiempo, porque son más drogas como que sociales, que van a estar inmiscuidas en fiestas y demás. Al igual que, por ejemplo, el LSD, que son pastillitas, que son las laminitas que te pones en la lengua, se absorben mucho más rápido por la parte sublingual y tienen un tiempo de acción muy corto. Pero ya tenemos un problema de consumo, porque con el tiempo esa persona va a necesitar más y más y más y más. Y si no la controlan, pues ahí puede haber algún momento una sobredosis, porque es... Exactamente, por la mezcla, por el exceso, sí, porque por lo general las drogas, o sea, marihuana, cocaína y todo lo demás, viene acompañado de un consumo de alcohol. Entonces, si nosotros hacemos la mezcla, es una bomba. Entonces, una vez que explote esa bomba, ¿cómo lo vamos a poder controlar? No podemos. Y ahí es cuando tenemos los problemas o los pacientes que llegan a las clínicas en las horas de la madrugada, que están súper irritables, que están agresivos, que se pelearon y demás. Entonces, ¿Cuál sería su recomendación, doctora, para el televidente que ve el programa que de pronto se identifique con el caso? Creo que hablar de este tema es muy amplio, muy extenso, pudiéramos seguir hablando bastante, pero ¿cuál sería una recomendación para el padre que ve el programa o que tiene de pronto alguien en casa que con este tema de importancia que hay que tomar en cuenta? Primero, creo que como padres nosotros tenemos que comenzar a mejorar la parte de diálogo con nuestros hijos, la comunicación, hablar con sinceridad, hablar con honestidad. Aprender como padres también a poner límites a nuestros hijos. Hasta cuánto yo voy a permitir y cuánto yo voy a dar a mi hijo, ¿sí? Y esto cómo me va a ser regresado hacia mí, porque lamentablemente tenemos que ser un vaivén, ¿no? Si yo te doy, tú me das. Pero si yo veo que tú no me estás dando, entonces yo comienzo a ajustarte un poquito, ¿sí? Eso se ha perdido. Adicional, nosotros como padres tenemos que también comenzar a dar a nuestros hijos valores, costumbres, ¿sí? Que lamentablemente en la parte de adolescencia y adulto joven está totalmente abolido. Entonces, yo al mejorar la comunicación con mi hijo, yo voy a poder notar cuáles son sus cambios de comportamiento. Si yo veo que mi hijo está tranquilo y que siempre ha sido tranquilo, pues no le hago mucho caso. Pero si ya comienzo a ver que mi hijo era súper sociable y comienza a aislarse, entonces yo tengo que acercarme hacia él, brindarle la ayuda con calidez. Si yo no mejoro la comunicación, mi hijo nunca me va a decir, sí, ¿sabes qué? Tengo este problema. O me están pegando, o estoy consumiendo, ayúdame. Y nosotros también como hijos tenemos que aprender a tener la capacidad de decir, por favor, necesito ayuda. No lo estoy controlando. Muchas veces, y muchos de los pacientes suelen decir, yo controlo las drogas. Y es mentira. La droga les controla, porque con el tiempo, los periodos de abstinencia, comenzamos a tener lo que es el craving, que es el deseo de querer consumir. Esto al principio va a ser tal vez cada semana, cada 15 días, cada mes, y después va a hacerse periodos más cortos que yo voy a tener la necesidad de consumir todo el tiempo, ¿sí? Entonces hay que comenzar a identificar como padres cuál es mi entorno familiar y cómo puedo yo mejorarlo para que mi hijo tenga una mejor vida. Perfecto. De verdad que ha sido un tema bastante interesante. Como siempre digo, conversar en estos temas de abuso de drogas y todos los que sean relacionados a la psicología, psiquiatría, es importante que nosotros sepamos cuando vamos a decir, hablamos con un psiquiatra, no es eso que se suele decir, que porque estás loco te vas al psiquiatra. No, sino la ayuda profesional realmente que necesitamos como tal para poder pararle o frenarle a un problema. Por eso, doctora, ¿dónde está su consulta? Sabemos que está en el Centro Médico Vanguardia. ¿En qué horarios atiende? Mi consultorio es en el Centro Médico Vanguardia. Se atiende siempre bajo cita previa los días martes, mañana y tarde, jueves, viernes de la tarde y sábados en la mañana. Perfecto. Y el número de contacto está apareciendo en pantalla para las personas que tomen nota. Y de verdad, Ana María, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Muchísimas gracias por la invitación y espero que tengamos más temas de los cuales podemos extendernos muchísimo. Así es.
Y a los televidentes que ven el programa, siguen en sintonía de ella. Si usted tiene una duda o una consulta, escríbanos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Ustedes pueden sugerir temas médicos profesionales que puedan venir aquí al programa para despejar todas las dudas en cualquier parte del país que ustedes se encuentren. Solamente escríbanos también por las plataformas digitales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y gracias a Camisería Inglesa, que hoy lucimos, y ellos están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo. Ellos están en la avenida Río Lelia y algo así, diagonal al Hospital del IES. El teléfono de contacto es el 0990-836326 y lo pueden encontrar en Facebook como Camisería Inglesa Santo Domingo y en Instagram como Camisería Inglesa SD. Siempre vestimos con calidad, moda y estilo gracias a Camisería Inglesa. Eso ha sido todo por hoy. No se desconecten, sigan en la sintonía de Saracay Televisión. Nos despedimos, hasta la próxima.